Muy buenos días, alumnas, alumnos, queridos y estimados de nuestro curso de análisis de políticas públicas. A continuación vamos a revisar la clase correspondiente al día 22 de junio, que sería nuestra sesión número 9. Los contenidos de nuestra sesión corresponden a los propuestos en nuestro sílabus y abordaremos los principales enfoques para analizar la política pública. Vamos a revisar el enfoque de redes, ¿ya? Que es esta interacción entre actores y puntos nodales de la política pública, y vamos a revisar lo que es la implementación y la evaluación de la política pública. Antes de partir con los contenidos mismos de la sesión, vamos a hacer un pequeño recordatorio en relación a algunos conceptos básicos y necesarios para el curso. Lo que es el concepto de política, gobierno y políticas. La política, como ya lo hemos hablado, es la interacción entre los distintos actores colectivos dentro de la sociedad y que se da en relación a ciertos temas que los actores tienen en común y en los cuales estos actores también tienen intereses, ¿ya? ¿Qué es el gobierno? El gobierno es la estructura disponible de las instituciones, formales e informales, que dirigen la acción de estos actores públicos. Y por último, las políticas, que son las decisiones realizadas por una sociedad, las cuales son sucesivamente implementadas por una sociedad. Veamos entonces los contenidos de nuestra sesión de hoy. Vamos a empezar a hablar del enfoque de redes en la política pública. ¿Qué es una red en el contexto de la política pública? Bueno, como lo dice la autora, la red es el conjunto de relaciones relativamente estables entre actores públicos y privados que interactúan a través de una estructura no jerárquica e interdependiente para alcanzar objetivos comunes respecto a la política. Acá los conceptos clave de la definición son relaciones, actores y objetivos comunes. Por lo tanto, con estos tres conceptos nos podemos ir haciendo una idea de lo que se trata de una red, ¿ya? Como lo muestra el dibujo, la red tiene que ver con interconexión, con interdependencia de distintos actores. El enfoque de redes es un modelo explicativo, ¿ya? Que fusiona distintas disciplinas y modelos teóricos de enfoques pluralistas con el fin de profundizar la visión de las políticas públicas, poniendo al centro del análisis el contexto del juego político. ¿Por qué es importante esta definición? Porque nos está hablando primero de que en la toma de decisiones existe un juego político que es el juego de intereses, ¿cierto? Pero también que nos invita a ver la política pública desde una mirada mucho más profunda y reflexiva, en donde el resultado, la decisión que se toma, tiene que ver con esta negociación y, como diríamos en términos coloquiales, con este tira y afloja entre los intereses que convocan a los distintos actores involucrados en la solución de un problema público. ¿Cuáles son los orígenes de este enfoque? Los orígenes los encontramos en Europa, entre los años 80 y 90, y especialmente en Inglaterra. Este enfoque proporciona una descripción más precisa del proceso mediante el cual se estructura la toma de decisiones. Las raíces teóricas las podemos encontrar en tres lugares. Primero, en la ciencia política, desde la organización racional, el enfoque de contingencia, la teoría intergeneracional y la dependencia de los recursos. El actor racional, la organización racional, tiene que ver cómo se mejora la eficiencia de cualquier acción cuando podemos controlar el tiempo y los movimientos. El enfoque de contingencia tiene que ver con cómo se pueden producir mejores efectos de acuerdo al contexto y de acuerdo a la existencia de un líder que pueda dirigir este proceso. La teoría interorganizacional nos habla de esta interdependencia que existe entre las organizaciones y esta como idea de cada organización o actor social de depender lo menos posible del otro y de generar en el mismo ambiente respuestas a sus problemáticas. Y la dependencia de los recursos, ¿cierto? Sabemos que
que la idea de todas las organizaciones es maximizar los resultados y minimizar los recursos, ¿cierto? Desde la ciencia organizacional tenemos al actor racional, ¿cierto? Esto quiere decir que en la toma de decisiones eh, van a estar confluyendo muchos factores. Eh, y esta toma de decisiones va a estar siempre condicionada a presiones, compromisos de las coaliciones, ¿ya? Esta negociación que se da. La racionalidad limitada, perdón, tiene que ver con que la cognición humana es limitada y además es imperfecta. Por lo tanto, las personas pueden tomar decisiones de manera parcial. Por lo tanto, mientras más personas estén pensando en una solución, será más beneficioso para ellas. El modelo de los procesos, que es el estudio de los procesos aplicado al proceso de entender cómo funcionan las políticas públicas y se desarrolla con el fin de optimizar los resultados, ¿cierto? Y este proceso aplicado a la política como un proceso multiactor, ¿cierto? Donde, como comentábamos, existen varios actores con intereses distintos que van a estar confluyendo y van a estar, de cierta forma, generando una tensión en relación a la decisión que se tome. Y respecto de la ciencia y las políticas, donde existe un pluralismo, eh, ya hemos hablado del tema de la agenda. La agenda es amplia, no puede remitirse a veces a generar soluciones para todos los problemas sociales, sino que debe elegir algunos problemas para darle solución. El neocorporativismo, que es esta visión más moderna de las corporaciones, los subsistemas, comunidades de políticas y los procesos en las comunidades cerradas, ¿cierto? Se estima que el enfoque de redes es un enfoque que da espacio para la participación de las comunidades, ¿ya? Continuemos. El enfoque de redes en las políticas públicas. ¿Cómo lo aplicamos? Este enfoque eh, analiza las redes como patrones más o menos estables de relaciones sociales entre actores interdependientes, que toman forma alrededor de los problemas y o de los programas de las políticas. Las redes de las políticas públicas forman el contexto en el que tiene lugar el proceso político. ¿Ya? Esto es importante porque ya lo hemos hablado y hemos hecho hincapié en la importancia de entender las políticas públicas como un espacio de toma de decisiones dentro de un contexto de este juego político, ¿cierto? Además, este enfoque representa un intento dentro de la ciencia política para analizar la relación entre el contexto y entre el proceso en la hechura de las políticas, ¿cierto? Sabemos que la toma de decisión en relación a poner un problema social como un problema público tiene que ver con el contexto, con la demanda, con las presiones de los diferentes actores, ¿cierto? Con la posición de poder de los diferentes actores. Entonces, esto también tiene que ver con esta red interdependiente de actores que están en un contexto político negociando por generar una solución al problema que cada actor va a intencionar que lo favorezca de mejor manera posible. ¿Qué pretende abordar este enfoque? Esto es importante porque este es el enfoque que emerge en Europa a raíz de un análisis de las políticas públicas, no me atrevería a decir precario, pero menos integral o menos amplio. Este enfoque pretende abordar la problemática desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más integradora y que incorpore muchos más factores, ¿cierto? Así como, por ejemplo, ha evolucionado el concepto de pobreza, también van evolucionando los conceptos relacionados a la implementación de las políticas públicas y algunos otros conceptos como, bueno, conocemos Estado, eh, modelo económico, ¿cierto? Etcétera. El enfoque de redes pretende abordar la forma de organización para la resolución de los problemas, enfrentar desafíos y trazar objetivos a futuro. También aborda cómo se distribuirán los costos y los beneficios, incorporando a la comunidad como un actor fundamental. Anterior a esta perspectiva del enfoque de redes, se pensaba que era el Estado, representado por el gobierno, quien debía asumir los costos y los beneficios, ¿ya? Eh,
con la elaboración de este enfoque se entiende que tanto los costos como los beneficios deben implicar a los diferentes actores que están confluyendo en relación a este problema público. El resultado de la interrelación entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales, ¿ya? Esto es algo que existe, ¿ya? La sociedad está constituida por diferentes instituciones, el gobierno, la sociedad, el modelo económico. Por lo tanto, este enfoque aborda esa interrelación que existe. Y, por último, la manera en la cual una variedad de actores situados en un laberinto de organizaciones públicas y privadas con intereses en una política en particular se conectan unos con otros. Los actores en la red intercambian ideas, recursos y negocian posibles soluciones a problemas públicos. Pensemos, por ejemplo, en una asamblea, por ejemplo, de su curso, en donde estén por una parte representadas las compañeras, por otro lado los compañeros y quizás en otro lado los profesores. Si tenemos un problema en común, lo vamos a poner en el centro y vamos a discutir ideas, intercambiar conceptos, eh, aproximaciones simbólicas con el problema, y la idea es que en relación a eso podamos negociar posibles soluciones. ¿Qué quiero decir con negociar? Pensemos, por ejemplo, en las demandas sociales y y en la postura del gobierno, por ejemplo. Cuando un sector demanda, por ejemplo, una mejora en relación a un servicio público, por ejemplo, como la salud, el gobierno va a dar una respuesta que va a ser una negociación. Posiblemente el 100% de las cosas que esté demandando o que estén contenidas en esa demanda popular, el gobierno no las va a asumir y va a ofrecer soluciones quizás para las más importantes. Y eso se va a establecer como una negociación. Entonces el producto final, la decisión final, va a ser esta negociación donde todos los sectores tienen que estar dispuestos a ceder ciertos intereses eh, o ciertas partes de esta integralidad de la demanda. ¿Ya? ¿Quiénes defienden este enfoque? ¿Por qué lo defienden? Primero, porque su utilidad se concentra en el estudio de problemas que se presentan en el contexto de la acción colectiva. ¿Ya? Este enfoque asume la existencia de lo colectivo, ¿cierto? De la interacción entre los diferentes actores. Reconoce los mecanismos de negociación presentes en el contexto en el cual se toma una decisión. ¿Ya? Esto es importante. ¿Cuántos recursos tenemos? Porque a veces se está demandando una mejora, pero efectivamente no existen los recursos materiales, técnicos, etcétera, para poder implementar una solución de manera más integral. Las características coyunturales, por ejemplo, ahora estamos demandando una mejora, por ejemplo, en las pensiones, pero las características coyunturales de hoy, las características globales, ecológicas, es la de una pandemia. Por lo tanto, los esfuerzos y las acciones que están tomando las autoridades como actor eh, interviniente fundamental están dirigidas a esa solución, ¿ya? Y tercero, los intereses, como hemos visto, por ejemplo, en el caso del agua, donde las decisiones han sido favoreciendo a ciertos intereses económicos, ¿cierto? Y no en pro del bien común, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, cuando ustedes eran más jóvenes o quizás todavía, pero yo cuando, por ejemplo, tenía, no sé, 18, 19 años y, por ejemplo, quería salir, tenía que negociar con mi papá. Entonces, eh, finalmente yo cedía parte de lo que estaba, por ejemplo, pidiendo, no sé, quedarme afuera. Mi papá me decía, no, no puedes quedarte afuera. Entonces, al final yo le decía, pero bueno, puedo ir un rato. Él me decía, bueno, hasta las 3. A mí no me agradaba mucho, pero había una negociación que da solución a una demanda que tenía yo como adolescente, que era de eh, salir con mis amigas, con mis amigos, etcétera. ¿Ya? Esta negociación que uno ve a nivel muy micro también se proyecta a nivel macro. Así que es importante que, que tengamos respeto por la complejidad de los procesos, pero también que sepamos que los podemos entender hasta incluso desde nuestra vida cotidiana, pero que sean en decisiones mucho más importantes y que implican un número mayor de personas como es a nivel país, ¿cierto? Bueno, como les decía, se estima que este enfoque permitiría la participación de las comunidades como actores fundamentales en esta lucha de intereses
que desembocaría en una decisión final que sería esta política pública, ¿cierto? Da cuenta del mundo global, la interconexión, ¿cierto? Sabemos todos cómo estábamos conectados y conectadas permanentemente a través de muchas plataformas, a través de muchas formas, lo que hace posible que algunos contenidos se puedan transmitir. Entonces, este enfoque da cuenta de eso, de un aspecto, de un aspecto, perdón, contextual. Y evita la comprensión de los fenómenos como hechos aislados. Si yo los sitúo en un espacio, en una sociedad, por ejemplo, puedo ir entendiendo por qué está pasando lo que está pasando y por qué un problema público o un problema social emerge o se constituye como un problema social que luego pasa por decisión, ¿cierto?, a ser un problema público. Sigamos revisando nuestra clase de hoy. En el enfoque de redes en la política pública, los actores, como decíamos, intercambian ideas, ciertos recursos y negocian posibles soluciones a problemas públicos, generándose así conexiones que traspasan los límites entre el Estado y la sociedad, ¿cierto? Siendo la red en la que funciona a lo público y a lo privado. ¿Ya? Esto es importante porque siempre tendemos a pensar que las instituciones tienen como la autoridad absoluta en relación a ciertos temas, pero este enfoque lo que nos muestra es que la sociedad civil, en relación a la solución de un tema, se puede constituir en un actor fundamental en esta creación de la solución, ¿cierto? De esta interacción interesante y que es muy importante interiorizar a alumnos y alumnas porque es lo que nos puede dar la oportunidad de poder ser partícipe en la construcción del mundo que queremos, de la sociedad que queremos, pueden generarse dos cosas. Bueno, una buena y una mala, ¿ya? La mala es que existen ciertas redes de clientelismo político, ¿cierto? Que como lo vimos en algunas clases anteriores, este intercambio que diría yo que es extraoficial, porque no está oficializado como una forma de interacción, pero que se intercambian favores, ¿cierto? Y que muchas veces los titulares de los cargos políticos regulan la prestación de ciertos servicios para luego relacionar o solicitar apoyo electoral, ¿cierto? Esto es algo que se puede generar, ¿cierto? El clientelismo, una de las grandes, lo podría decir yo, virus que afecta a las relaciones entre las instituciones y la sociedad civil, este clientelismo, ¿cierto? Estos favores que se prestan los unos a los otros y que impide que muchas veces se tomen decisiones que favorezcan a una porción más amplia de la sociedad o que prime el bien común, ¿cierto? Y de lo contrario, se puede generar algo muy positivo como una red de acción política, comunitaria y social, ¿cierto? Que exista esta red, que es muy interesante y que, como les decía, permite este intercambio real de ideas y de negociación de las soluciones en pro del bien común, ¿cierto? Bueno, eso en relación al enfoque de redes, es un enfoque muy interesante. A mí en términos personales me gusta bastante y como les decía, se puede ver en términos muy micros, pero también en términos macros como en el tema de las políticas públicas. También lo podemos ver en un plano intermedio, como por ejemplo nuestras intervenciones cuando tenemos que tomar ciertas decisiones en relación a ciertos problemas y tenemos que empezar a negociar con la red, ¿cierto? Por ejemplo, podemos ver un caso de algún niño que esté, por ejemplo, institucionalizado o no institucionalizado, en que la red empieza a decidir en conjunto los programas que lo intervienen, colegio, salud, programas de reparación, programas de protección, cuál sería la mejor solución para un problema, por ejemplo, de un niño con alguna dificultad. Pensemos en un niño, por ejemplo, con padres drogadictos. Entonces, ¿qué va a primar? ¿Cuál va a ser el bien superior del niño? Ahí se produce una negociación, ¿cierto? Donde lo que da lugar a nuestra interacción va a ser el bien común o el bien superior del niño, ¿cierto? Y vamos a tener que negociar para llegar a una buena solución. Es lo mismo que pasa al nivel de políticas públicas, ¿cierto? Con un problema social incluido en la agenda que se constituye como un problema público
y donde los diferentes actores van a estar forjando una solución que ojalá esté lo más cercano posible al bien común, ¿cierto? Eso. En relación a la implementación y a la evaluación de las políticas públicas, ¿ya? Que es parte de esta última fase del ciclo de la política pública, tenemos la implementación, que, que yo me atrevería a decir que es como la prueba de fuego para la planificación que realizamos antes de la política, ¿cierto? Y en donde vamos a aplicar las soluciones seleccionadas, ¿cierto? Este juego de interacción entre los diferentes actores, esta lucha de intereses va a desembocar en una solución y que al ser implementada eh, va a tener que pasar por su prueba de fuego, ¿cierto? La implementación es la adaptación del programa de la política a las situaciones concretas a las que deberá enfrentarse. Acá vamos a ver si efectivamente tanto la solución como la forma en la que queremos aplicar esta solución son las adecuadas, ¿ya? Las vamos a situar en un contexto físico, en un contexto social, que nos va a permitir, ojalá, dar solución al problema público que origina esta política, ¿cierto? Por lo mismo que les comentaba, esta fase es una fase compleja, ya que aparecen factores y situaciones que muchas veces no pueden ser previstas con antelación, ¿ya? Esta, esta mirada como situacional de la realidad social es muy importante en esta fase, ¿ya? Em, lo podemos ver, por ejemplo, lo que puede haber sido soluciones que estaban planificadas y que estaban dispuestas a aplicarse, por ejemplo, en la fase donde se desata el estallido social. Son situaciones que muchas veces no pueden ser previstas con antelación, pero que sin embargo ocurren y que la política debería mostrar cierta plasticidad y adecuarse o reinventarse, ¿cierto? Para dar cuenta del problema cómo se había planificado, cómo se había visualizado, ¿cierto? Sabemos que la solución a un problema tiene que ver con la concepción que tenemos en relación a ese problema, ¿cierto? Entonces las soluciones también van a salir desde allí. Además, es la fase en la que se observa la coherencia de las acciones de las cuales dependerán los resultados finales y el cumplimiento, o no, de los objetivos y metas, ¿ya? Debe haber cierta coherencia para que el objetivo que yo me planteo en la planificación pueda realmente cumplirse o tenga un grado de cumplimiento, ¿cierto? Muchas veces sabemos que las políticas públicas no dan cuenta de los problemas públicos en su magnitud, sin embargo, tienden a- a resultados parciales que de todas formas son un progreso en relación a la situación inicial, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se lleva a cabo esta implementación? A través de los programas y de los proyectos, ¿cierto? Eso es muy importante, ¿no? Hablábamos que la política pública, un plan público como sustento teórico, simbólico, ideológico, no es lo que vamos a llevar a cabo, no va a contener las acciones concretas, sino que esas van a estar contenidas en los programas y los proyectos que emanan de esa política. Bueno, una parte muy importante dentro de la fase de la implementación es la información. ¿Por qué es importante? Eh, Porque debe existir un proceso en el cual se pone a la ciudadanía, a la población, en conocimiento de lo que se va a hacer, ¿ya? Eh, es fundamental para preparar el proceso de transformación, ¿ya? Acá vamos a revisar algunos ejemplos eh, en donde el Estado ha previsto esta situación y ha implementado campañas informativas en relación a las políticas públicas. El primer ejemplo lo vemos con la reforma previsional del año 2008, que es la ley 20.255. Eh, Acá se consideró, por ejemplo, primero la capacitación de los funcionarios y funcionarias. ¿Ya? Eso es importante. Parte de los recursos que nosotros tenemos que tener cuando vamos a implementar una política pública es funcionarios y funcionarias capacitadas para poder implementar la política pública. Eh, la política pública puede aparecer en un papel como una muy buena solución para un problema, sin embargo, si yo no tengo el personal apropiado para la implementación,
lo más probable es que la política fracase, ¿cierto? Además, el gobierno implementó una amplia campaña comunicacional para dar a conocer la instalación del nuevo sistema y transmitir con claridad información sobre los nuevos beneficios, ¿ya? También eso es importante. Se ha comprobado que, por ejemplo, que parte de los beneficios públicos que existen ante un cierto sector de la población que está desinformado, no son capaces de cubrir la necesidad de esta información, de esta población, perdón, desinformada, simplemente porque la gente no sabe que el servicio existe o no sabe cómo acceder a este servicio o simplemente no sabe cómo postular. Por lo tanto, la información que exista en relación a un servicio público es muy importante. Siguiendo con el ejemplo, se comunicó la puesta en marcha de la reforma como un avance del país en la valoración de la vida. Acá vemos también que hay una información en relación a lo ideológico, ¿ya? Como cuando revisamos los conceptos y vemos que dice un avance del país en la valoración de la vida eh, y su derecho a envejecer con dignidad. O sea, tenemos varios conceptos que la política aborda, ¿cierto? El envejecimiento, la dignidad, la valoración de la vida, etc. Y al mismo tiempo que se desarrolló una campaña sobre los alcances más específicos de las medidas, ¿cierto? A quiénes va a favorecer, desde cuándo, hasta cuándo, ¿ya? Entonces existió cierta información para que la ciudadanía pudiese conocer y pudiese estar informada y en alerta en relación a lo que esta política también proponía. Si yo sé lo que la política busca, también voy a tener una opinión más crítica en relación a la coherencia o no de la política en la implementación de ella, ¿cierto? Entonces, tenemos la implementación como una etapa fundamental, porque la puesta en marcha de toda nuestra planificación, de nuestra investigación previa, de, nuestro, de esta relación de actores que tienen distintos intereses, y la información, que es como yo le cuento a la ciudadanía lo que vamos a hacer, cómo preparo a la ciudadanía con respecto al tema, ¿cierto? Acá vamos a ver dos ejemplos más que los invito a que los puedan revisar. Uno en relación al programa Chile Crece Contigo, donde vamos a ver, como les digo, lo que es el programa y también la visión que tiene el gobierno de ese momento en relación a la niñez, a la paternidad, etcétera, ¿ya? Y lo otro es el subsidio de arriendo, que quizás muchos de ustedes no lo habían escuchado, pero existe un subsidio de arriendo. Los invito también a ver la campaña informativa, ¿ya? En esta parte de la clase, la idea es que conversemos en relación a los videos que vimos y nos planteemos la siguiente interrogante. ¿Cuáles serían los principales problemas que se pueden generar en la implementación de las políticas públicas de acuerdo a lo que hemos revisado anteriormente? ¿Ya? Como les decía, la programación de la implementación de la política pública puede estar muy adecuada, puede cumplir con abordar el problema en su integralidad, pero sin embargo la implementación algo falla. Entonces, eso es lo que yo les invito a pensar como futuros y futuras trabajadores y trabajadoras sociales. ¿Qué es lo que podría pasar en la implementación de la política pública? ¿Cuáles serían los problemas que se podrían presentar? Les dejo esa inquietud y lo conversamos muy pronto en clase. Bueno, y ahora vamos a revisar la última parte de nuestra clase, que tiene que ver con la evaluación, ¿ya? Un proceso fundamental, en mi criterio, ante toda acción que uno emprenda, política, personal, comunitaria, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado de la acción que yo estoy siguiendo? ¿Ya? Es muy importante, permite tomar decisiones. Entonces, la evaluación que a lo largo de la historia de las políticas públicas eh, tiene una historia, me atrevería a decir, poco desarrollada, se constituye hoy día para mí en uno de los aspectos fundamentales de la política pública y de este deseo de la creación de una sociedad más inclusiva, más justa, ¿cierto? Bueno, como les decía, es la fase donde se determinan los efectos y los resultados de la política, ¿ya? En términos de cambio de conducta, perdón, de los grupos objetivos, en términos de los grados de resolución del problema, ¿ya? ¿Se resolvió o no se resolvió el problema? ¿Cambió o no cambió la conducta de este grupo? ¿En qué grado se resolvió el problema? ¿Ya? Es importante,
porque también puede ser que una política, que un programa que aborde una política pública tenga un 10%, por ejemplo, de grado de resolución del problema o un área muy pequeña, no se va a justificar quizás que esa política pública se mantenga, o quizás sí, ¿ya? Depende mucho del contexto, depende mucho de qué punto de la política pública o del problema público aborde este resultado, ¿cierto? Es una actividad programada que emite juicios valóricos, ¿cierto? Es una buena política pública, es una mala política pública. Fundamentados, es buena por qué, es mala por qué, y comunicables, ¿ya? Tiene que poder comunicarse la evaluación, ¿ya? Tiene que poder mostrarse, ¿ya? Sobre la planificación, la implementación y los resultados de las intervenciones públicas, ¿cierto? Quizás el problema estuvo en la planificación y pensamos, por ejemplo, incluir un programa para jóvenes en el verano en Santiago, cuando, por ejemplo, en el verano los jóvenes están de vacaciones. Tiene que ver con cosas así, a veces de pequeñas o de finas, ¿cierto? Em, Se sustentan procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información y en comparaciones respecto de los parámetros establecidos, ¿ya? Por lo tanto, una evaluación primero es un proceso sistemático, ordenado, ¿cierto? Que analiza e interpreta información. Por lo tanto, para una evaluación yo voy a tener que desplegar herramientas de recolección de información, eh, voy a establecer parámetros, indicadores, etcétera, para contribuir a la mejora de los procesos de gestión y legitimar social y técnicamente las políticas. Esto es importante. Una buena política pública le da mucha legitimidad a los gobiernos, ¿ya? Por eso que hablábamos hace algunas clases atrás, quizás bastantes clases atrás, de cómo la política pública también era un instrumento de legitimación de los gobiernos, ¿cierto? Y la evaluación tiene el fin de determinar el grado de impacto en la calidad de vida de la población a través del fortalecimiento de las capacidades de intervenciones del Estado, ¿cierto? ¿Tiene la capacidad el gobierno de incidir en la calidad de vida de las personas? ¿De qué forma? ¿Cómo? ¿En qué grado? ¿Ya? Esa es la importancia de la evaluación, ¿ya? La evaluación de las políticas se realiza generalmente en un contexto político amplio, ¿cierto? Formulando afirmaciones sobre las relaciones entre las medidas estatales y los efectos que resultan en la sociedad, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque permite tomar decisiones. Y la utilización de los resultados de toda evaluación supone en gran parte de los casos un juicio de valor de carácter político, ¿cierto? Lo político, la toma de decisiones, ¿están bien tomadas las decisiones? ¿Están mal tomadas las decisiones? Es un juicio político. Pensemos, por ejemplo, en algo que no tiene que ver con una política pública, pero, por ejemplo, existe hoy en día el cuestionamiento en relación a la presencia del presidente de la República en el, en el cementerio a propósito de la muerte de un tío muy cercano de Piñera. Entonces, por ejemplo, hay una valoración, un juicio público en relación a esa conducta. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque sin ser una política pública, él pasa a ser él pasa a ser un personaje público que está proponiendo ciertas medidas, entonces en esa relación entre lo que él hace y lo que él propone hay cierta falta de coherencia, lo que le quita legitimidad a su labor, eh, a su compromiso con el país, ¿cierto? Lo mismo existe con las políticas públicas. Cuando no hay coherencia, pierde valor y el juicio político es amplio y es abundante. ¿Para qué evaluamos? Esto es importante. Las evaluaciones generalmente son procesos costosos para los organismos que implementan estas soluciones, estas políticas públicas, pero son absolutamente necesarias. Por lo tanto, yo diría que, que cada solución, cada política pública que se propone, que se implementa, debería llevar consigo una evaluación que permita determinar de qué forma la inversión estatal, la inversión gubernamental, la estrategia de los gobiernos para la solución de los problemas son efectivas o no, porque si no nos encontramos con este dilema entre que hay muchos problemas, recursos pocos, entonces vamos a perder estos pocos recursos que tenemos o los vamos a destinar de mejor forma a otros problemas o a este mismo problema, pero a través de otra iniciativa o a través de otra estrategia de solución de problemas, ¿cierto? La evaluación ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, decisiones claves y otras correctivas de la implementación de un programa. Una evaluación durante la implementación también es súper útil porque nos encontramos a veces con que la implementación
que en la implementación, perdón, se presentan algunas dificultades y la evaluación permite tomar decisiones en relación a mantener esa acción o modificarla para mejorar el resultado, ¿cierto? También puede contribuir a la elección de la mejor versión de un programa o a la selección del mejor diseño de un programa nuevo, ¿cierto? Como hablaba. A veces nos encontramos con que este programa que elegimos tiene algunas falencias, pero que es mejorable y finalmente si lo mejoramos va a poder lograr su objetivo o definitivamente lo desechamos y tenemos que diseñar un nuevo programa para dar cuenta de este problema. Contribuir al aprendizaje de la organización. Por ejemplo, introducir alternativas y conceptos nuevos o comprobar la veracidad de determinadas intuiciones, ¿cierto? Sabemos que casi siempre cuando nos enfrentamos a una realidad social de todo tipo, vamos con ciertas suposiciones, ¿cierto? O algunas creencias que a veces están erradas. Entonces, cuando yo evalúo, también me sirve para desmitificar ciertas situaciones o restarle veracidad a otras. Ya eso es importante también porque cuando yo me enfrento con la realidad misma, eh, puedo mejorar el problema. Es como cuando a usted le enseñan que tiene que enfrentar sus problemas, usted los enfrenta solo yendo al lugar donde las papas queman, ¿cierto? Entonces, es eso. Y ahí yo voy a aprender. Me acuerdo hace mucho tiempo leí un libro de un escritor mapuche que se llama Pedro Cayuqueo, que se llama Solo por ser indios. En este libro él habla de todos los problemas que existen entre mapuches y chilenos en Gualmapu, a propósito de esta barrera policial y gubernamental que se establece, en donde los ponen a unos como los malos y a los otros como los buenos, depende de la perspectiva, ¿cierto? Pero que eso impide que las personas se conozcan. Entonces, cuando se establece relación humana del tú a tú, que es como la relación en el lugar de los hechos, mucho de esta animadversión que existía desaparecía, ¿ya? Es un ejemplo que nos sirve para observar cómo a veces el actuar sobre el contexto, el estar en el lugar mismo donde transcurren las cosas, los problemas, nos da otra perspectiva de la situación. Entonces, finalmente, yo me quedé, lo leí hace muchos años, puede que esté interpretándolo mal incluso, pero en ese momento me quedé con esa sensación que cuando las personas se miraban a la cara y se podían identificar con su humanidad, muchos de los problemas se acababan y que el diálogo que podía existir ahí era mucho mejor que esta barrera policial que se impone entre los dos bandos, ¿cierto? Porque efectivamente en Temuco, en Gualmapu existen y coexisten tanto chilenos como mapuches que muchos chilenos también amamos la naturaleza, queremos respetar la biodiversidad y pensamos en la existencia de un comercio justo, sin devastación del medio ambiente y de relaciones de calidad entre personas. Por lo tanto, fue un libro bien bonito que me hizo reflexionar en relación a eso. Así que lo mismo pasa con una política pública cuando, cuando, por ejemplo, el profesional va al territorio, las personas que lo implementan, y la idea es que, claro, que estas observaciones y estas evaluaciones puedan llegar ante las personas que toman las decisiones, ¿cierto? Que sabemos que muchas veces la gente que implementa la política pública va con un modelo ya hecho de actuación y no siempre lo que esta persona compruebe en terreno o en el contexto va a ser lo que la política está argumentando, la forma de ver la situación social, ¿cierto? Este paradigma, esta concepción de mundo, etcétera. Genera conocimiento sobre las políticas públicas, ¿cierto? En la experiencia, ¿cierto? Sabemos que la experiencia es la madre de toda la ciencia, ¿cierto? Cuando uno experimentando va aprendiendo. Y lo que desde acá se plantea es que se quiere facilitar a las instituciones académicas, estatales, etcétera, el conocimiento de las intervenciones públicas, ¿ya? Cómo interviene el Estado, qué intervención fue mejor, qué intervención pudo abordar de mejor manera el problema, etcétera, ¿ya? Acá en el aspecto de generar conocimiento, yo me atrevería a decir que los países más desarrollados realizan este proceso muy, muy apoyados por las comunidades científicas y por las comunidades académicas, ¿ya? Que son los lugares donde se está desarrollando el conocimiento, por lo tanto, me parece bastante obvio y lógico, ¿ya? Acá en Chile pasa poco eso, ¿ya? Y las evaluaciones que hacen las entidades académicas casi siempre se producen de manera como
como por autogestión o un interés que emerge de la institución académica, pero no en un interés que exista desde las instituciones de los gobiernos por trabajar de manera coordinada con las instituciones de producción del conocimiento, ¿cierto? ¿Cumple o no cumple el requisito de la política pública normativo? ¿Ya? Em, está dentro de la norma, está dentro de la ley, eso es importante también, ¿ya? Entonces, si yo evalúo, me voy a dar cuenta de eso porque yo estoy viendo el resultado, ¿ya? Y, bueno, rendir cuentas a la ciudadanía. La autoridad y los gobiernos deberían evaluar todas las políticas públicas para rendirle a la ciudadanía cuentas en relación a los impuestos que se pagan, ¿cierto? A las tributaciones, ¿ya? Y también, que es un poco lo que se hace en el discurso del presupuesto del 21 de mayo, ¿cierto? Donde el Estado da una cuenta pública, ¿ya? Eh, yo me atrevería a decir que sería importante que cada política evaluada sea puesta a disposición de la ciudadanía, ¿cierto? Porque eso también nos permite tener una visión más crítica y una visión más proactiva en relación a ciertos problemas sociales que nos están afectando, ¿cierto? Y bueno, y da transparencia a la gestión de los recursos públicos, ¿cierto? Los recursos públicos son los recursos de todos los chilenos. Las autoridades están en su lugar porque es cierto, porque la sociedad, a través del acto democrático, le otorga ese poder, por lo tanto, ese poder debe ser devuelto a la ciudadanía con, con- con cosas mínimas como la devolución de la rendición de cuentas de las políticas que se aplican. ¿Qué tipos de evaluaciones tenemos? ¿Ya? Acá tenemos 5 tipos de evaluaciones, ¿cierto? La evaluación de las necesidades, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Este es el problema, entonces, ok, pasó, se modificó el problema, se solucionó el problema, en qué grado se solucionó el problema, etcétera. Evaluación teórica de los programas. ¿Cómo en teoría podemos resolver el problema? ¿Este programa está resolviendo realmente el problema? ¿Esta teoría abarca la amplitud de este problema? ¿O está contextualizado en nuestra realidad? La evaluación de los procesos. ¿El programa funciona como fue planificado? O sea, ¿se pudo implementar el programa tal cual como se planificó? Sí, no, ¿por qué sí, por qué no? La evaluación de impacto, que si los objetivos se cumplieron, ¿cierto? ¿Cuánto impacto tuvo esta política pública? No sé, pensemos en el Chile Crece Contigo. ¿Cuántos niños han accedido al programa? Ahí tenemos un indicador, ¿cierto? Hagamos una evaluación con los usuarios. ¿Cuántas personas sintieron que su calidad de vida mejoró? Etcétera, ¿ya? Ahí para esta evaluación se deben en la planificación contener los indicadores que nos van a hablar de la evaluación o no de los impactos, ¿ya? O del impacto que tuvo la intervención en las personas. Y por último, el análisis más usado, me atrevería a decir yo, que es el de costo-beneficio, eh, que es saber si la alternativa que nosotros escogimos fue la que me ofreció más eficiencia y efectividad, ¿cierto? Esa también yo me atrevería a decir que es una evaluación interesante porque podrían haber otras alternativas, ¿cierto? Que quizás tengan mayor costo, pero el resultado va a ser mayor. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? ¿Qué queremos? ¿Mejor resultado o menores costos? Es importante. Y bueno, por último, invitarlos a una reflexión que tiene que ver con cuáles serían las dificultades en las evaluaciones de las políticas públicas. En el primer video nos vamos a encontrar con lo que los entrevistados determinaron como los retos en la política pública, en la evaluación de la política pública. Y segundo, con algunos consejos, perdón, que se dan en relación a la evaluación de las políticas públicas, ¿ya? Los invito a reflexionar cuáles son las dificultades en la evaluación de las políticas públicas. Em, Chile y Latinoamérica, como hemos hablado en hartas ocasiones, que son una región con características muy parecidas, hay problemas en la evaluación de las políticas públicas. Muy pocas políticas públicas se evalúan, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué existe esta dificultad? ¿Ya? Así que los invito a mirar estos videos, a
a cuestionarse, a hacerse preguntas permanentemente. Ya saben que tienen mi correo y el WhatsApp para que nos estemos comunicando. Les dejo la bibliografía de la clase, ¿ya? Que la pueden revisar. Siempre es bueno estar revisando la bibliografía, estar leyendo. También ya lo hemos hablado, ¿cierto? Así que bueno, espero que nos veamos el próximo lunes. Les mando un abrazo. Cuídense. Cuídense del coronavirus. Cuídense de los resfriados, del frío. Y bueno, eso. Un abrazo grande para todos ustedes. Chao.